5. Ok, espero que todos estén bien. Vamos a empezar nuestra clase. Ojalá que todo el mundo la aproveche bien esta clase. Esta clase va a ser cortita. Vamos a ver dos métodos que están muy relacionados entre ellos y con el método anterior. Es decir, con el método de la disección. Ok, entonces vamos a comenzar. Vamos a presentar ahí las diapositivas. Ok. Espero que ya todos estén viendo la diapositiva. Bueno, esa es la ventaja de la virtualidad, que tenemos ahí la opción entonces de tener ya todas las diapositivas en pantalla, ¿no es cierto? Estas diapositivas están visibles ahí también ahí en la plataforma, así que el que quiere puede ir acompañando también con las diapositivas ahí de la plataforma. Ok, jóvenes, entonces en la clase anterior habíamos visto el método de bisección y este método consistía básicamente en buscar a la raíz en la mitad del intervalo, ¿no es cierto? Iba subdividiendo en mitades, siempre preguntándose de cuál de los dos subintervalos quedó la raíz. ¿No? Si el producto de f de a por f de x era menor a 0, quería decir que la raíz quedó en el subintervalo de la izquierda, ¿no? Y si fuese positivo, mayor a 0, entonces la raíz estaba del lado del subintervalo de la derecha. Ok, entonces esa es la lógica de la bisección, y esa misma lógica vamos a utilizar en el método de la regla falsa, excepto en cómo evaluar la aproximación a la raíz. Entonces, en la bisección simplemente hacíamos la media, ¿no es cierto?, de a más b. Ahora vamos a calcular la media ponderada, es decir, vamos a suponer que la raíz va a estar más próxima al extremo del intervalo, donde el valor de la función es más próximo al eje de la x, ¿no? Por ejemplo, si nosotros vemos acá esta diapositiva, tenemos esta ecuación, ¿no?, que es la curva que está en rojo y que intersecta al eje de la x en algún lugar próximo al extremo izquierdo de este intervalo AB. ¿Sí? Entonces, esa suposición la vamos a mantener. Es decir, donde el valor de la función esté más próximo del eje de la x, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá f de a está más cerquita al eje de la x que f de b, que es toda esta distancia. ¿Sí? Entonces, obviamente, la raíz está más próxima del extremo izquierdo del intervalo. Aprovechando esa suposición, vamos a incorporar entonces los valores de f de a y f de b a la ecuación de iteración. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Para incorporar esos valores de f de a y f de b, lo que vamos a hacer es vamos a trazar una recta auxiliar uniendo los extremos de f de a y f de b. Es decir, nos posicionamos en los extremos de la ecuación y trazamos simplemente una línea recta. Donde intersecta al eje de las x va a ser la falsa posición, ¿no? De ahí viene el nombre ahí
de este método, la falsa posición de la raíz. Entonces va a ser el método de la regla falsa. ¿Por qué es una falsa posición? Porque en realidad esa intersección es simplemente de una recta auxiliar, no es el de la, perdón, no es el de la función que estamos analizando, ¿no es cierto? Es una recta auxiliar que utilizamos simplemente para hacer las aproximaciones. Ok, entonces de esa manera el valor de x lo vamos a hacer función del valor de a. Es decir, va a ser a más un cierto incremento que lo vamos a llamar, por ejemplo, delta 0 de x. ¿Cierto? Ok, esto es lo que tenemos en la siguiente diapositiva, ¿no? Ok. Entonces, trazamos la recta, intersectamos el eje de las x y evaluamos ahora cuánto vale delta x. ¿No es cierto? El objetivo va a ser determinar cuánto vale ese incremento desde a, ¿no? Va a ser a más delta x, va a ser igual a x1, que es la primera ecuación que tenemos en esta diapositiva, ¿no? Y delta x, entonces, ¿cómo la evaluamos? Lo vamos a simplemente hacer ¿cómo es? Vamos a hacer relación de triángulo. ¿Sí? Tenemos acá un triángulo pequeñito, ¿no es cierto? Y tenemos este otro triángulo mayor, ¿no es cierto? Entonces tenemos esos dos triángulos, el que está en rojo y el que está en azul. Entonces relacionamos, ¿no? El valor de delta x es a su altura, perdón, ahí no es x1, sino va a ser f de a, ¿no es cierto? Esta es la altura de este triángulo pequeño. Y fíjense que le hemos incorporado ahí el signo menos. Ese signo menos nos indica que f de a está al lado opuesto de f de b. En este caso está en el lado negativo, ¿no? Pero pudiera ser al revés también, no habría problema. Simplemente ese signo menos nos va a decir que f de a está al lado opuesto de f de b. ¿Sí? Entonces hacemos esa relación, ¿sí? Delta x es a menos f de a, como la base del triángulo mayor, que es b menos a, es a su altura, donde la altura entonces va a ser la suma de f de b más el negativo de f de a, ¿no? Hemos hecho entonces esa relación de triángulos y de ahí despejamos delta x simplemente, ¿no? Pasando f de a negativo a multiplicar al numerador del otro lado, ¿sí? Y eso lo incorporamos entonces en nuestra ecuación 1 y nos queda esta expresión de acá, que la podemos trabajar todavía algebraicamente, ¿no? Encontrando un denominador común y eliminando los términos que tienen signos opuestos. Y finalmente obtenemos la fórmula de la regla falsa, ¿sí? Esa fórmula entonces, supuestamente, nos va a permitir evaluar la raíz de la ecuación con mayor velocidad, ¿no es cierto? Al introducir los valores de f de a y f de b en la ecuación de iteración, ¿no es cierto? Como hemos incorporado acá, estamos incorporando en la ecuación de iteración los valores de f de a y f de b, ¿no? Entonces, eso hará con que el procedimiento sea un poco más rápido en aproximarse a la raíz. Esto ahora este procedimiento lo vamos a generalizar, ¿no es cierto? Esta de acá sería nuestra primera aproximación, ¿no? El x1. La siguiente aproximación sería por donde tenemos x1, trazamos una recta vertical hasta intersectar la ecuación y por ahí entonces, uniendo nuevamente los extremos, estos nuevos extremos,
trazamos nuestra segunda aproximación para obtener x2. Y este procedimiento se va a repetir, ¿no es cierto?, hasta que nos aproximemos lo suficiente, lo necesario, ¿no es cierto?, al valor de la raíz. Ok, sin embargo, podemos observar acá lo siguiente. Fíjense que las aproximaciones se van a dar solamente de un lado, ¿no? ¿No es cierto? Aquí tenemos la primera aproximación, la segunda aproximación, la tercera aproximación, y todas están de un solo lado. Es decir, esa recta que trazamos inicialmente se va a ir abatiendo, ¿no?, hacia las proximidades de la raíz. Es decir, nos estamos aproximando en este caso solamente por uno de los extremos. En este caso de la figura, ¿no?, está planteado que nos aproximamos por el subintervalo de la derecha. Es decir, B se va a ir recorriendo sucesivamente a la posición de x1, después a la posición de x2 y así sucesivamente. Mientras que A permanece constante y por lo tanto también su valor de f de A, ¿no es cierto? Estos valores de acá van a permanecer constantes y solo va a variar B y f de B. Eso hace con que este método tenga ese defecto, digamos, de aproximarse a la raíz por uno de los lados, nada más, ¿no? Sin embargo, ya vamos a ver que al resolver el ejercicio que habíamos resuelto por el método de la bisección, ya lo va a resolver en menor cantidad de pasos, ¿no? Y luego vamos a ver cómo mejoramos el algoritmo de la regla falsa. Entonces, el algoritmo va a quedar de la siguiente manera. Fíjense que el algoritmo básicamente es el mismo, ¿no?, que el método de bisección. Entonces tenemos los datos iniciales, son f de x y el intervalo AB. Pero ese intervalo tiene que contener por lo menos una raíz. Es decir, que el producto de f de A por f de B tiene que ser necesariamente menor a C. Entonces, con eso, esas son condiciones para iniciar el proceso iterativo, ¿no es cierto? Luego, nos ponemos nuestro contador, donde nos va a contar las iteraciones, tantas como querramos, ¿no es cierto?, hasta que se satisfaga alguna condición de error, ¿sí?, o alguna otra condición, el número de iteraciones, etc. La única modificación, entonces, al algoritmo del método de bisección es la forma como calculamos x. Es lo único, ¿no? En la bisección calculábamos como la media de A más B. En cambio, aquí ya es la media ponderada, ¿no es cierto?, porque hemos incorporado los valores de f de A y f de B en la ecuación. Y luego, si ese producto es menor a 0, significa que estamos en el subintervalo de la izquierda, y por lo que el siguiente valor de A se mantiene, el valor de B se recorre al valor de X, y como se modificó B, se va a modificar f de B, ¿no es cierto?, que lo vamos a utilizar en la ecuación a iterar. Si f de A por f de X no fuese menor a 0, significa que estamos en el subintervalo de la derecha, ¿no es cierto? Es decir, este producto va a ser positivo y por lo tanto la raíz estará entre X y B. Por lo tanto, A se recorre al valor de X, B se mantiene igual y como se modificó A, se modifica f de A también, ¿no?, que va a ser el valor de f de X y que va a participar aquí en esa ecuación. Muy bien, entonces ese es el algoritmo de la regla falsa, ¿sí? Vamos a resolver ahora el ejercicio que habíamos resuelto por el método de bisección, ¿no?, que es calcular la raíz de este polinomio de tercer grado, ¿cierto?, que ya sabemos que su raíz está entre 1 y 2, y que f de A vale -1 y f de B vale 5. Esos son los datos iniciales, entonces,
que nos plantea el algoritmo, ¿no es cierto? Conocer los valores de A y B, conocer la ecuación, y además tenemos que verificar que f de A por f de B es menor a 0, ¿no es cierto? Y eso es lo que hemos visto acá, ¿no? Tenemos entonces que f de A por f de B, ¿no? F de A por f de B va a ser menos por más da menos, ¿no? Y por lo tanto cumple la condición para iniciar el proceso iterativo. Muy bien. Entonces, iniciamos con los valores de A y B entre 1, 2, ¿no es cierto? Y menos 1 y 5, los valores de f de A y f de B. Entonces, el primer valor calculado para i igual a 0 va a ser x1, ¿no? Que va a ser igual ¿a quién? A sub 0 por f de b sub 0 menos b sub 0 por f de a sub 0 sobre f de b sub 0 menos f de a sub 0. Ok, como tenemos todos los datos ahí, simplemente reemplazar, ¿no? A sub 0 es 1, f de b es 5, menos b es 2, por f de a, que es menos 1, ¿no? Todo dividido entre 5 menos 1. Y eso nos dio 7 sextos, ¿no es cierto? 5 más 7 en el numerador y 5 más 1, 6 en el denominador. Si nosotros hacemos el cálculo de 7 sextos, nos va a dar 1, 16, 6, 6, 6, 6, etcétera, ¿no? Que es el valor que hemos obtenido acá en nuestra primera iteración, ¿sí? Con ese valor evaluamos, ¿no es cierto? Lo incorporamos ese valor en nuestra ecuación f de x y calculamos que nos dio menos 0,5787, etc. Un valor negativo. Por lo tanto, si hacemos el producto de f de a por f de x, ¿no es cierto? F de a, un valor negativo, y f de x también negativo. Entonces, menos por menos nos va a dar más, ¿no es cierto? Un valor mayor a 0. Si es mayor a 0, quiere decir que estamos en el subintervalo de la derecha, ¿no? Por lo tanto, A se va a recorrer al valor de X y B se mantiene, ¿sí? Como se modificó A, también se modifica el valor de F de A, ¿no? Que va a tomar el valor de F de X. Y F de B, como no se modificó B, se mantiene también, ¿no? Entonces, fíjense que en este caso, la raíz está en el subintervalo de la derecha y siempre se va a mantener así, ¿no? Es decir, todas las aproximaciones que hagamos, el valor de B se va a permanecer constante y, por supuesto, también el valor de F. Entonces, quiere decir que inicialmente teníamos una recta que unía los extremos de F de A y F de B, ¿no? Si tuviésemos así, digamos, esta era nuestra recta y tenemos nuestro intervalo inicial AB. Generamos esta aproximación. La siguiente aproximación va a ir, ¿no? Si esto es X1, X1 se traslada al valor de X1, de manera que la siguiente aproximación será acá, ¿no es cierto? Y ahora la recta se va a ir abatiendo por el lado izquierdo del subintervalo, es decir, nos estamos aproximando a la raíz desde A, ¿no? Pero B se mantiene constante, es decir, no tenemos variación de B, ¿no? Por lo tanto, no hay, digamos, información respecto a esa distancia, es decir, a la mejora, digamos, de la aproximación por el lado derecho del intervalo, ¿sí? Ese sería, digamos, el defecto de este método, que lo vamos a solucionar con una pequeña modificación al algoritmo de la regla falsa. Esa modificación consiste básicamente en indicarle al algoritmo que cada vez que
generemos dos aproximaciones sucesivas, ¿no? Si el valor de f de x mantiene su signo, entonces el producto va a ser positivo, ¿no? Es decir, ambas aproximaciones de f de x van a estar del mismo lado de respecto del eje de las x. Y eso va a ser, digamos, la condición para que dividamos a la mitad, ya sea el valor de f de a si es que estamos en el subintervalo izquierdo, o el valor de f de b si estuviéramos en el subintervalo derecho, ¿no? De esa manera vamos a forzar al algoritmo a pasarnos al otro lado del subintervalo, es decir, aproximarnos por ambos lados de la ecuación. Ok, entonces tenemos esa observación, ¿no es cierto? La hemos colocado acá. El método de la regla falsa mejora indudablemente la velocidad de convergencia. Hemos utilizado acá 7 iteraciones, menos de las que utilizamos con el método de disección. Por lo tanto, hay una mejora en la velocidad. Sin embargo, hay menos información que el método de disección porque se aproxima a la raíz solamente por uno de los extremos del intervalo, ¿no? Eso se lo observa en la tabla donde los valores de b y f de b se mantienen constantes, ¿sí? Para modificar este comportamiento, entonces vamos a introducir una pequeña modificación al algoritmo anterior. Entonces, dentro de estos condicionales, vamos a añadir otros condicionales, ¿no? Es decir, aquí vamos a añadir si f de x y por f de x y más 1 es mayor a 0, vamos a tomar que f, es decir, f de, lo vamos a hacer así, f de a lo vamos a dividir a la mitad, ¿sí? Si fuese acá en este otro, ¿no?, que se verifica que f de x y por f de x y más 1 mayor a 0, entonces acá dividimos f de b a la mitad, ¿sí?, para la siguiente iteración. Ese algoritmo entonces ahora lo vamos a denominar ya no la regla falsa solamente, sino va a ser la regla falsa mejorada o modificada, ¿no?, que es este otro algoritmo que lo vamos a ver acá. Entonces aquí ya hemos completado el algoritmo y ya le hemos introducido entonces las modificaciones, que son simplemente introducir el producto de f de x por f de x y más 1, ¿no es cierto?, en ambos subintervalos. Este sería el subintervalo de la izquierda y este de acá sería el subintervalo de la derecha, ¿no? Entonces, si estuviésemos en el subintervalo de la izquierda, dividimos f de a a la mitad. Si estuviéramos en el subintervalo de la derecha, dividimos f de b a la mitad, ¿sí? Solo que aquí estamos llamando, por comodidad, digamos, en la fórmula, estamos llamando f de a por f mayúscula y f de b por g mayúscula, ¿no es cierto? Entonces acá tenemos f de b y f de a, ¿no?, que es exactamente la misma fórmula que la regla falsa, solo que lo estamos mejorando, digamos, la notación. Y como en la primera iteración necesitamos por lo menos 2 aproximaciones de f de x para poder, ¿no?, ejecutar este condicional, ya sea que estuviésemos en el subintervalo izquierdo o el derecho, ¿no?, para poder hacer ese producto en la primera iteración, entonces el algoritmo nos da el primer valor de x0 que sea el mismo de a, ¿no es cierto? x0 igual a. Entonces eso quiere decir que el valor de f de x0 va a ser exactamente el mismo que el valor de f de a, ¿no?, de la primera iteración.
Entonces, cuando estuviésemos en I igual a 0, ¿no es cierto? Vamos a calcular X1, que va a ser entonces A sub 0 por G menos B sub 0 por F, dividido entre G menos F. ¿Listo? Calculamos F de X1 y luego hacemos el producto, ¿no? F de X0 por F de X. Bueno, en realidad hacemos primero F de A, ¿no? Aquí vamos a hacerlo así. Vamos a hacer F de A sub 0 por F de X1. Si es menor a 0, entonces, ¿no? Si es menor a 0, entonces hacemos la otra pregunta ya, ¿no? F de X0 por F de X1. Si es mayor a 0, entonces tomamos la decisión de dividir el valor de F a la mitad, ¿no? Como está planteado acá en nuestro algoritmo. Y si estuviésemos en el otro subintervalo, dividimos entonces G a la mitad. Ok, entonces eso lo vamos a ver nuevamente resolviendo el ejercicio anterior, ahora ya con este algoritmo modificado. ¿Sí? Entonces fíjense, es la misma ecuación, ¿no? La misma condición de error, de tolerancia. Sabemos que la raíz está entre 1 y 2, que f de a, que es f menos 1, y f de b, que es g, 5. Y x0, que va a ser igual a, va a ser entonces igual a 1. Y por lo tanto, sabemos entonces que f de x0, que va a ser igual a f de a, va a ser igual a menos 1, ¿no es cierto? Ok, entonces escribimos acá A, el valor de B, el valor de F, que es F de A, el valor de G, que es F de B, y calculamos nuestra primera aproximación, ¿no? Entonces vamos a hacer acá, para I igual a 0, calculamos entonces X1, que va a ser igual a sub 0, que es 1, por G, que vale 5, menos B, que vale 2, por F de A, que es F, ¿no? En realidad, ¿no es cierto? Que vale menos 1. Todo dividido entre G, que es 5, menos F, que es menos 1. Entonces eso nos va a dar el mismo valor que obtuvimos por la regla falsa, ¿no? 7 sextos, que es en decimales vendría a ser 1,166666, etc. Ese valor lo reemplazamos entonces en nuestra ecuación y vamos a tener entonces x1 al cubo menos x1 menos 1 nos dio menos 0,5787, etcétera, ¿no? Un valor negativo. Ok. Entonces hacemos el primer producto, ¿no? F de A, que es negativo, ¿no es cierto? Por F de X, que también es negativo. Y nos da menos por menos, nos da más. Es decir, un valor mayor a 0. Por lo tanto, estamos en nuestro subintervalo izquierdo, perdón, el subintervalo derecho, ¿no? Aquí yo puse mal, es acá, estamos acá, ¿sí? Entonces, quiere decir que A se recorre al valor de X, B se mantiene y se modifica el valor de F al valor de F de X, ¿cierto? Es decir, A se recorre al valor de X, B se mantiene, F toma el valor de F de X. Ahora, para saber si dividimos o no el valor de G, tenemos que verificar ahora si este producto es mayor a 0. Entonces, vamos a hacer ahora f de x0, ¿no es cierto? Tenemos que hacer ahora, bueno, aquí primero era el producto, ¿no es cierto? De f de a por f de x, nos dio un valor mayor a 0, ¿no? Que era menos por menos, nos dio más, mayor a 0. Y además, tenemos que hacer ahora
f de x0 por f de x1, ¿no? Que va a ser lo mismo en la primera iteración porque estamos adoptando el valor de x0 igual al valor de a. Entonces va a ser también menos por menos nos dio más. Y si ese valor es mayor a 0, ¿no es cierto? Entonces dividimos g a la mitad, ¿no? Que es lo que hemos hecho acá. El valor de g anterior era 5 y ahora lo dividimos entre 2 y nos queda 2.5. ¿Sí? Y volvemos a calcular nuevamente el valor de x. ¿Sí? Entonces, para i igual a 1 ya vamos a obtener x2. Con x2 lo incorporamos en nuestra ecuación y calculamos f de x2, que nos da, todavía nos volvió a dar negativo, ¿no es cierto? Ok, entonces este primer producto no hay problema, ¿no es cierto? Es el valor de f de a, que es negativo, por f de x, que también es negativo y por lo tanto nos da un valor positivo mayor a 0. Luego, el siguiente producto va a ser ahora ya el producto entre estos dos valores, el f de x1 y el f de x2, ¿no es cierto? Que ya lo tenemos en esa misma columna ya, ¿no? Entonces, va a ser el valor negativo por negativo, nos dio positivo, ¿sí? Mayor a 0. Si es mayor a 0, entonces otra vez vamos a dividir en la siguiente iteración el valor de g, ¿no es cierto? Que era 2.5, lo volvemos a dividir ahora en 1.25. Como estamos en el subintervalo de la derecha, entonces a se recorre al valor de x nuevamente, b se mantiene, ¿sí? F toma el valor de f de x. Y g entonces lo dividimos en la mitad y volvemos a evaluar x y calculamos ahora f de x. Fíjense que ahora ya nos dio un valor positivo del eje de f de x. Quiere decir que aquí ya nos pasamos al otro lado del subintervalo. Ya estamos en el subintervalo de la izquierda, ¿no? ¿Por qué? Porque f de a, que es este valor de aquí, por f de x, ¿no es cierto? Nos va a dar ahora un valor, un producto negativo, ¿no es cierto? Menos por más, menos. Quiere decir que estamos en el subintervalo de la izquierda. Y además, las dos aproximaciones sucesivas, es decir, f de x2 por f de x3, va a ser también menos por más, menos. Entonces, estamos en el subintervalo de la izquierda, ¿no? Estamos acá, estamos en este subintervalo, y este producto de aquí no es mayor a 0. Quiere decir entonces que no vamos a dividir f a la mitad. Entonces, en la siguiente iteración, f se va a mantener el mismo valor. Fíjense que aquí f simplemente se copia el valor de arriba, ¿no? A se mantiene porque estamos en el subintervalo izquierdo. B ahora toma el valor de x y como se modificó B, también se modifica f de B que toma el valor de f de x. Fíjense, ahora ya estamos en el otro subintervalo, es decir, estamos en el subintervalo de la izquierda, ¿no? Y así sucesivamente se van haciendo las otras aproximaciones. Entonces, acá ya hemos alcanzado la tolerancia, ¿no es cierto? Ya es menor a la tolerancia en la iteración número 4, ¿no? Aquí ya está el valor del error aproximado, es 0,00181, que es menor, ¿no es cierto?, a 0,05%. Por lo tanto, en la cuarta iteración ya se cumple la condición de que el error aproximado es menor a la tolerancia y ahí terminaría este ejercicio con el valor de x que tiene una aproximación mucho mejor que los anteriores métodos, ¿no es cierto? Porque el valor del error es mucho más pequeño que los métodos anteriores. Entonces se aproximó más al valor verdadero. Entonces este método resultó ser más aproximado, ¿no es cierto? Y la precisión, bueno, la precisión, ¿qué
que está medida por las aproximaciones entre sí, ¿no es cierto? Son también, probablemente, no sé, habría que ver, son más pequeñas, ¿no es cierto?, entre unas y otras. Entonces, eso quiere decir que también hubo un aumento en la precisión. Muy bien, no sé si hasta ahí hay algo que no se hubiera entendido. Me avisan para que aclaremos. ¿Sí? Espero que esta clase, por este medio, nos resulte mucho mejor, ¿no es cierto? Porque cada uno está viendo ahí todo lo que yo estoy haciendo, ¿no? Directamente. La parte presencial tenemos esa dificultad, ¿no? Que a veces escribir en la pizarra, en primer lugar, nos lleva mucho más tiempo, ¿no? Hacer todo lo que he hecho aquí, que ya está hecho, ¿no? Hablar sobre lo que está hecho es mucho más corto, ¿no? Ok. Y además que puedo redundar en muchas más explicaciones, ¿no? Pero como siempre hay su lado negativo, ¿no? La parte presencial o la parte virtual, a veces uno se distrae más rápidamente. Pero espero que ustedes hubieran aprovechado bastante, ¿no? Que estén atentos a todo lo que se ha hecho y que no tengan dificultad entendiendo todo este procedimiento, ¿no? La tabla de la regla falsa mejorada o modificada es indudablemente la tabla más larga y sería el método más complicado, digamos, porque tiene esta segunda columnita de condicional, ¿no? Que a veces pudiéramos no interpretar correctamente, ¿no? Si nosotros no interpretamos correctamente esta columna, entonces vamos a recaer en las reglas falsas sin ninguna modificación. Entonces tenemos que tener ese cuidado de saber aprovechar bien este segundo condicional para forzarlo al método a acercarse a la raíz por ambos lados del intervalo. Bueno, si no hubiera ninguna pregunta, significa o que todo el mundo entendió o que nadie está atento. Prefiero pensar que todo el mundo atendió y que todo está bien entendido. Ok. Entonces, vamos a terminar la clase por aquí. Los voy a hacer que se vayan tempranito a sus casas, si es que no están en sus casas, y los que se quedaron ahí en casa, que no han tenido la necesidad de ir a la universidad, ha sido un ahorro de energía en todo sentido. Ok, jóvenes, no sé, ¿alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer? ¿No hay? No sé si alguien grabó la clase. Si alguien la grabó, por favor, ahí la coloca en el WhatsApp ahí del grupo para que todo el mundo la aproveche, ¿ya? Si no hay más problemas, entonces nos vemos hasta la próxima clase. Que les vaya muy bien y chau, chau para todos. Hasta luego, Inge. Hasta luego, ingeniero. Ok, que les vaya bien. Chau, Luego, chau. ingeniero. Chaucito.